Muy buenos días, jóvenes estudiantes del tercero A y B. Vamos a hoy tratar el tema, ¿ya? Ojalá que esto sea de ayuda para cada uno de ustedes. Estamos ya en el tema 5, que será de la unidad 2 del libro. Por favor, se les ruega que ustedes relean para entender mejor, que este video les va a tratar de orientar para que puedan llegar a tener comprensión del tema que vamos a abordar. Y el título del tema es Concepto, Juicio y Razonamiento en la Lógica Formal. Ese es nuestro título que vamos a abordar. Partamos del término concepto. Cuando se habla de un concepto, se está hablando de una palabra. Aquí, por ejemplo, ven una imagen de una silla, de una persona, de un animal, de una planta, etcétera. Puede ser cuando se habla de concepto, ¿no? Es una representación mental de objeto, de un objeto, ¿ya? Que conocemos. Cuando hablamos de concepto es cuando nosotros tenemos en la mentalidad de que ya tenemos conocimiento de un previo objeto, ¿no? Pero ¿qué pasa si supongamos que ustedes yo les diga de un animal que nunca nosotros hemos visto nosotros aquí? Sería algo inexistente, ¿no? Ya no sería un concepto. Porque es como a mí un norteamericano me hable de un animal que no conozco yo y me diga, ¿conoce usted? No, porque no está en mi concepto, en mis asociaciones, en mi pensamiento. Entonces, partimos de, cuando hablamos de concepto, las cosas que tenemos ya preconocidas o preconcebidas dentro del pensamiento de la capacidad racional, ¿no? De un objeto. Asimismo, también el pensamiento en la lógica del concepto te va a ayudar a estructurar tu forma de pensamiento de un hecho, ¿no? Y aquí podemos poner un ejemplo. No sé, tienes una exposición, por ejemplo, te ha dado el tema el profesor de mi materia, por ejemplo, ¿no? Te digo, vas a exponerme el tema de las frutas, ¿no? Pues tu tema es frutas. Tú tienes que hacer este ejercicio de concepto, juicio y razonamiento que tenga una lógica, que tenga una secuencia del tema que te he dicho que vas a abordar. Y cuando yo hablo del tema de frutas, tú tienes que hablarme de una introducción de una fruta, hacer el marco teórico de una fruta y concluir en una fruta. ¿Qué pasa cuando no tenemos una estructura del pensamiento? Hay estudiantes que se ve también en eso, que cuando tienen un tema que es las frutas, como no han estudiado, en la parte teórica van a hablar de papas y se quedan en chuños y arroz, fideo y terminarán con la fruta. Entonces, esto es una mala concepción de una lógica porque no te ayuda a estructurar. Cuando decimos estructurar es la forma de pensar, tiene que ir de manera secuencial. Por ejemplo, hablo de frutas, sigo hablando de frutas, concluyo de frutas. Eso sería un ejemplo para una estructura de un hecho concreto, de un tema que voy a abordar. El juicio, el juicio es un pensamiento que afirma o niega. No necesariamente tiene que afirmar o negar. Cualquiera de los dos tiene esta opción, un pensamiento, ¿no? Nosotros pensamos de distinta manera. Por ejemplo, en la cuarentena, hay muchas personas que pueden afirmar, es dañino, nos está matando. Hay otras personas que pueden decir, no, la cuarentena también nos ha hecho un poquito de reflexionar, de ser más humanos, más humanizantes, etc. Miren, entonces el juicio es un pensamiento que puede afirmar o negar dentro de cualquier concepto. Pero también puede ser verdadero o falso. Hoy en Bolivia está matando a mucha gente, pero también en algunos lugares no está matando. Entonces hay verdad y falsedad cuando se habla de un juicio. Este juicio contiene tres elementos, ¿ya? Tres elementos que no deben de olvidar ustedes y lo van a volver a leer en sus libros. Tiene sujeto, predicado y cúpula. Es como una oración que tiene sujeto, verbo y predicado. Cuando una oración no cumple con estos dos requisitos, pareciera que no tiene secuencia ni coherencia, ¿no? En una oración. No sé, Reinaldo muere. Esa oración no tiene sentido. Reinaldo está jugando fútbol en la cancha de la zona Los Pinos. Ya tiene coherencia, entonces ya cumple con los tres elementos importantes, ¿no? Pero también de los tres elementos tiene que también tener una clase, puede ser afirmativo o negativo, ¿no? Reinaldo juega, Reinaldo no está jugando, entonces afirma o también una negatividad. Asimismo tiene algo universal, ¿no? Es universal, el juego, el deporte, el fútbol es universal.
Particular, yo juego. Singular, estoy jugando en estos momentos. Entonces son ejemplos que colocamos. Por ejemplo, vamos a ir al razonamiento. ¿Ya? Al razonamiento. El razonamiento es esto y va acorde a esto. Esto te hacemos un corte. Esto es todo lo que hemos llevado de esto. Vamos a ir del razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Es la relación entre juicio, no es ni verdadero ni falso. Esto significa, vamos a hacer una práctica de un razonamiento. Todos los mamíferos son animales vertebrados, ¿no? La segunda premisa sería esta primera premisa. La segunda premisa sería, un gato es un mamífero, la segunda premisa. La lógica formal sería, una estructura sería, por tanto, un gato es vertebrado. Entonces, es su conclusión. Esto es de la forma de un razonamiento, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, aquí, todos los pandas son rojos. No, porque ningún panda es rojo. Miren, eso ya no es un razonamiento lógico con juicio. O puede decir, un panda es azul y mamífero. No. Entonces aquí tenemos que tener una coherencia, y esto nos enseña a tener una coherencia. Ahora vamos a hablar dentro del razonamiento, dentro del concepto juicio y razonamiento en la lógica formal, también involucra la parte de los dos métodos que tiene la lógica formal. El método deductivo y el método inductivo. ¿Qué es el método deductivo? Que deduce de lo más amplio, de lo más general, a lo particular, ¿no? Este es el ejemplo del método deductivo. Un ejemplo deductivo. No sé, mi docente me ha dicho a mí, haz el tema de la pobreza. No sé, a mí se me ocurre, Reinaldo, quiero hacer la pobreza a nivel mundial. No voy a poder abarcar a nivel mundial la pobreza porque es muy amplio. La pobreza en La Paz, voy deduciendo. La población de mi zona de la Buenos Aires, no, voy deduciendo. La pobreza en la avenida Chorolque, donde yo vivo, que son de 200 familias. Ah, eso sí. Entonces, ya he llegado a un método deductivo, es reducir la pobreza de muy amplio a lo más particular. ¿Qué sucede? Que casi es viceversa esto. Cuando hablamos del método inductivo, estamos partiendo de una cosa particular para llegar a lo más amplio, a lo general. Es como decir, aquí tenemos un gatito, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos varios conejitos, o sea, varios animales. Entonces estamos induciendo que vamos a ir a la mayor cantidad. De la pobreza, seguimos continuando aquí. Por ejemplo, la pobreza en la Buenos Aires, ese es método inductivo. Yo voy a ir más o menos induciendo para llegar la pobreza a nivel Bolivia, La Paz, etcétera. Entonces voy a ir agrandando. Entonces vemos las imágenes. Miren las imágenes, es distinto, por favor, cuidado. Y esto les va a ayudar a entender también de alguna manera. Así, en ese sentido, por ejemplo, un método inductivo también involucra las estadísticas, ¿no? Las encuestas que nos hacen, por ejemplo. Ustedes han visto cuando hacen un censo de cuánta gente hay, cuántos habitantes o cuántos están con una enfermedad, hacen encuestas, distintas instituciones, ¿no? de nuestro estado. Entonces, en ese sentido, también ellos hacen el método inductivo, porque van a ir casa por casa preguntando para deducir, llegar a decir cuánta gente está infectada, cuánto. Hoy también están haciendo con el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y están optando por un método inductivo, o sea, ver a cada familia, tratar de decir quiénes están infectados, quiénes no están, cuántos descartados. Todo esto vamos haciendo, y estos dos métodos siempre va a utilizar la lógica formal en nuestra forma de pensar. Nosotros también así debemos ir cada vez yendo a hacer práctica. Jóvenes, ojalá que esto también les ayude a entender y comprender, porque a veces mediante el Zoom el tiempo es muy corto, ustedes saben, estoy aprovechando. Entonces, en el Zoom vamos a tratar solamente de algunas preguntas que ustedes tengan también, lo van a hacer en el Zoom. Ya no vamos a hacer toda una temática, que esto ya estoy dando yo anticipado. El Zoom va a ser para aclarar algunas cosas, para entender mucho mejor el tema y así estemos empapados. Yo les agradezco por su tiempo, por su espacio. Vean el video, y ustedes también tienen la parte de la actividad del libro, que también les voy a mandar en un documento en el Classroom para que tengan, por favor. Cuídense, cuiden a su familia y muchas bendiciones. Gracias.